Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Nelly y hoy voy a estar contestando una pregunta que también me han hecho mucho. En el video anterior les contesté una pregunta que me han hecho muchísimo y esta es otra de esas preguntas. Quiero tener algunos videos en el canal de las preguntas que más constantemente recibo a través de las redes sociales y es cómo me acerco a ese libro de la Biblia que yo quiero leer. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo buscar cuando voy a estudiar un libro de la Biblia? Ojo, es para estudiar ese libro. Así que voy a mostrarles hoy qué es lo que yo hago. Esto puede variar de persona a persona. Quizás tú hayas visto otros youtubers, otras personas que tienen otros pasos o hacen otras cosas. Lo que yo te voy a mostrar hoy, las herramientas que te voy a mostrar hoy, son las cosas que a mí me han funcionado. Así que si tú tienes otras herramientas que tú utilizas, si tú tienes otros pasos que tú haces, amén, si a ti te funciona. Para mí esto es lo más, vamos a decir, lo más sencillo. Lo que me ha funcionado y me ha ayudado mucho a no tener ese miedo de acercarme al texto o de no saber qué hacer. Así que eso es lo que comparto con ustedes hoy. Voy a voltear la cámara porque quiero que vean directamente desde mi Biblia qué es lo primero que yo hago cuando ya sé, ya he escogido ese libro y quiero entonces comenzar a estudiarlo. Bueno, aquí tengo mi Biblia. Esta es la Biblia Mujer Verdadera, la versión Nueva Biblia de las Américas. Voy a mostrarte tanto de mi Biblia como de la manera que lo he estado haciendo este año en una libreta. Así que independientemente puedes utilizar tu Biblia para hacer esto o puedes utilizar una libreta. Lo primero que yo hago cuando voy a estudiar un libro, una vez ya yo escojo ese libro, y escoger un libro puede ser desde tan simple o tan tedioso como tú quieras hacerlo. Yo lo que hice fue, y te explico rapidito, este año, el año pasado cuando hice la lectura de toda la Biblia, hubieron muchos libros, hice una lista de muchos libros que nunca he estudiado y que me llamaron mucho la atención, pero al fin y al cabo, días antes de terminar el año pasado, decidí que iba a estudiar los evangelios porque nunca lo he hecho y me llamaron tanto la atención los evangelios y vi tantas cosas que tuve que pasar corridito porque en realidad estaba haciendo una lectura, no un estudio. La idea era leer toda la Biblia en un año, no estudiarla en un año. Por eso entonces este año decidí, ok, voy a coger los 4 evangelios, el tiempo que me tome, pero quiero estudiarlos a profundidad. Así que si hay un libro que te llama mucho la atención, tienes 66 libros a escoger, tienes muchísimos, te coge 2 o 3 libros en un año. Quizás proponte estudiar 3 libros a lo largo de este año y pues eso te puede ayudar muchísimo. Ya cuando yo escojo ese libro, yo lo que hago es buscar toda la información que yo pueda de ese libro. Todo el contexto histórico, todo el contexto cultural, toda la información que yo pueda de ese libro. Puedes utilizar herramientas como una Biblia de estudio, que en una Biblia de estudio te trae esa información. Esta Biblia no es una Biblia de estudio, yo no tengo esa información en esta Biblia, por eso yo entonces lo tengo que añadir haciendo esto que hice aquí, fue añadiendo papeles, escribiendo, etcétera. También puedes utilizar herramientas como esta que te voy a mostrar ahora, que es un manual bíblico. En el manual bíblico, este específicamente es el manual bíblico de John MacArthur. Esto va a través de cada uno de los libros de la Biblia. Voy a buscar específicamente el libro de Mateo, que es el en el que yo estoy. Y te va a dar toda la información del libro de Mateo. Te va a dar información del título, por qué el libro se llama como se llama, cuál es el tema principal que Mateo toca, que Jesús es el Mesías prometido. Esa es la base, o sea, a eso apunta todo el libro de Mateo. El autor y la fecha, el contexto histórico, personas destacadas en Mateo, Cristo en Mateo, temas históricos y teológicos,
palabras claves en el libro de Mateo, principales doctrinas en el libro de Mateo, el carácter de Dios en Mateo, retos de interpretación, parábolas de Jesús en el libro de Mateo, y hace un paralelo si está en Marcos y si está en Lucas o si no está. El bosquejo completo del libro de Mateo, cómo se divide el libro de Mateo. Algunos mapas también puede incluir, y termina con preguntas y respuestas difíciles. Así que y aquí dice otros temas de estudio en Mateo. Si tienes un recurso como este, aquí tú tienes que leer. Lo que yo hago es que yo leo todo, y de lo que yo leo yo voy sacando cierta información que a mí me sea útil. No estoy diciendo que la información no sea útil, pero obviamente yo no voy a transcribir todo esto que está aquí. Yo voy a pick and choose, ¿no? Yo voy a escoger y a elegir qué información yo quiero tener para mi récord o para mi estudio bíblico. Así que lo que hago es que, ya teniendo esto aquí, como no lo quise escribir en mi Biblia porque no tenía espacio, pues entonces estoy utilizando una libreta. Esto yo lo hice para el libro de Filipenses, y le voy a mostrar que en algunos libros puede totalmente cambiar y está bien. Para el libro de Filipenses, que también lo estuve estudiando el año pasado, yo busqué quién fue el autor, cuál es el género literario, en qué fecha se escribió, cuál es el tema central de Filipenses, por qué se escribió el libro de Filipenses, cuáles son los distintivos literarios y cuáles son los temas principales en el libro de Filipenses. Eso es todo lo que yo busqué, y para mí fue suficiente para yo entonces entrar a estudiar el libro de Filipenses. Ahora, para Mateo fue completamente diferente, porque en Mateo yo no quería solamente entrar a Mateo. En Mateo, vamos a decir, yo estoy cruzando el charco. Yo estoy saliendo, y esto fue bien puertorriqueño lo que acabo de decir. Yo estoy saliendo del Antiguo Testamento para entrar en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí hay un lapso de tiempo de 400 años que yo necesito saber qué Dios estaba haciendo ahí. Porque de que Dios estaba haciendo algo, lo estaba haciendo. Aunque nosotros no tenemos muchos registros, ¿no? Pero Dios siempre ha estado trabajando. Entonces, antes de entrar a Mateo, ¿qué fue lo que yo hice? Yo busqué información del periodo intertestamentario, que está aquí y está en la Biblia de estudio del pastor MacArthur, y fui buscando de cada uno de esas divisiones, que fueron 6, yo fui buscando, por ejemplo, 6 divisiones históricas en esos 400 años. La edad persa, la edad griega, la edad egipcia, la edad siria, la edad macabea y la edad romana. Yo, en mi cabeza, en el rompecabezas de mi cabeza, yo no entendía cómo el pueblo de Israel llegó de ser una nación independiente, pues luego sí fueron esclavos en Egipto, luego entraron a Babilonia siendo cautivos, y yo no entendía cómo ellos pasaron de ahí a ser entonces dominados por los romanos. O sea, yo no tenía una historia, no tenía una línea, no podía hacer ciertas conexiones. Y estudiando este periodo intertestamentario, pude entonces encajar cómo ellos llegaron de ser una nación en Babilonia, dando cautivos, cómo llegaron entonces al tiempo de Jesús siendo dominados por los romanos. Y eso está en ese periodo, en esas 6 divisiones, te lo explica absolutamente todo. Para mí eso fue súper necesario para poder entender el libro de Mateo y entrar al Nuevo Testamento. Ahora, después busqué una introducción a los evangelios. También era necesario porque voy a entrar a los evangelios y eso es lo que voy a estar estudiando. Quizás si tú solamente estás estudiando un libro, con lo que te mostré de Filipenses es suficiente, pero yo necesitaba más información, así que busqué cada uno de los 4 evangelios y cómo se diferencian uno del otro. Y luego entonces entré a lo que es del libro de Mateo, bien parecido a lo que dice en Filipenses: el título, la fecha,
el propósito, personas destacadas, Cristo en Mateo, Mateo en la metanarrativa, que esto para mí era bien importante, palabras claves en el libro de Mateo, el carácter de Dios en Mateo y profecías del Mesías cumplidas en Jesucristo, ya que Mateo hace muchas referencias a muchas profecías que Cristo cumplió. Así que cuando vas a estudiar un libro es bien importante que busques esta información. Lo básico, el autor, el título, la fecha, el propósito de ese libro, Cristo en ese libro, dónde cae ese libro en la metanarrativa, en la historia de la metanarrativa, y cuáles características, cuáles son esos distintivos de Dios, o cuál es el carácter de Dios en ese libro. Tú puedes, por supuesto, buscar más información, personas destacadas, palabras importantes, definición de palabra. Puedes buscar mucha más información, pero yo creo que teniendo esto como base te va a dar una perspectiva para comenzar a estudiar ese libro y que lo puedas hacer de la mejor manera. Es bien importante contestarnos esas preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Quién era la audiencia? ¿Y cuál era el género literario de ese libro? Si contestas esas preguntas y dónde cae ese libro en la historia de redención de la Biblia, creo que vas a estar más que preparado para entrar a estudiar ese libro. Así que déjame saber en los comentarios cuál es la información que tú buscas, si es que buscas alguna. Espero que esto te ayude y te motive a estudiar ese libro que quizás has estado pensando por mucho tiempo hacerlo y no te has atrevido. Utilizando una herramienta como esta o una Biblia de estudio te va a ayudar muchísimo a tener un panorama más amplio, a poder entender el libro antes de comenzar a leerlo y estudiarlo. Es importante que sepamos de dónde viene ese libro, quién es ese autor, quién es la audiencia y por qué se le escribió a esa audiencia. Déjame saber tus comentarios. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace donde puedes conseguir este y alguna Biblia de estudio que les puedas recomendar. Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.